Como ven ustedes, un profesional muy joven, Javier Buy, ¿lo he dicho bien? Sí. Buy, bien. Pero que tiene mucho que contarnos de la materia en la que se ha especializado. Es director general de Base Sistemas, donde ha desarrollado toda su vida profesional, abarcando desde la automatización como técnico de programación, responsable de proyectos de automatización o director técnico, hasta convertirse en director general y socio de la empresa. Como proyectos de interés podemos destacar su participación en la automatización de la planta de hidrógeno del transporte metropolitano de Barcelona y de Mallorca. Sin más, les dejo con Javier, que va a realizar su exposición en esta mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como me han comentado, soy Javier Buil, soy el director general de la empresa Base Sistemas. Base Sistemas somos una ingeniería de control. Nuestro core principal es la integración de sistemas de automatización en las plantas en cualquier planta de proceso. Somos una empresa que está ubicada en Zaragoza, somos una pyme. Y bueno, tenemos 14 años de vida y principalmente nos hemos dedicado a la química, nos hemos dedicado al sector del papel, siderúrgica, energéticas, y desde hace unos años pues nos hemos ido centrando en el tema del hidrógeno. Como veréis, hemos estado ya un poco más adelante, os voy a enseñar algún proyecto en el que hemos estado trabajando y todo lo que podemos completar. Mi charla va a ser sobre todo técnica. Yo, al ser técnico, me he centrado sobre todo en la parte técnica, no en la comercial. Voy a dar unas pinceladas de lo que es Base Sistemas. Luego, si alguno está interesado, tenemos stand, está al lado de la cafetería y bueno, podemos atenderos y explicaros más en profundidad lo que podemos hacer y cómo podemos ayudaros a proyectos que tengáis de hidrógeno o de cualquier sistema de proceso que tengáis en mente de proyectos. Bueno, ¿quién somos y a qué nos dedicamos? Base Sistemas tiene dos líneas de negocio principales. La primera, y de donde vengo yo, donde empecé de becario en Base Sistemas, es la parte de automatización, en la que tenemos dos áreas de negocio, que son la ingeniería de control y la ingeniería eléctrica. En la parte de ingeniería de control, somos partners de Siemens, de Schneider, de AVEVA, de ABB, y nuestro principal trabajo que hacemos en la ingeniería de control es toda la ingeniería básica de proceso, de automatización, ingeniería de detalle, integrar todos los sistemas que hacen falta para la automatización de la planta. Y luego, una vez ya entregada la planta, no nos quedamos ahí, sino que también podemos dar el mantenimiento, soporte y posibles modificaciones. Trabajamos, como veis, con casi todos los partners tecnológicos que hay en el mercado a nivel top, que no son sistemas de control de CS como Honeywell, o que son al final sistemas más cerrados. Entonces, bueno, tenemos sobre todo nuestras principales son Siemens y Schneider. En la parte de ingeniería eléctrica, lo que hacemos es ingeniería básica y de detalle de lo que es la ingeniería eléctrica de control, o sea, lo que es instrumentación, lo que es la fabricación de armarios, todo, hasta lo que no hacemos es la instalación de campo, solo llegamos hasta la dirección de obra. Instalación de campo, normalmente lo que hacemos es subcontratarla, ¿vale? Entonces, al final tenemos un proyecto, una planta nueva, lo que hacemos es definir todos los sistemas que hacen falta, definimos los planos, fabricamos los armarios, programamos el sistema el proceso, programamos la visualización, hacemos formaciones y después pues todo el mantenimiento. Eso es la primera línea de negocio, que es la automatización, y es el core sobre todo de la empresa, representa casi un 80% de la facturación de la empresa. La siguiente línea de negocio es la instrumentación. También somos partner de Emerson, seguramente muchos lo conoceréis, y nos dedicamos principalmente a la parte de definición y de todos los instrumentos que hacen falta para la planta. La ingeniería de proceso define los procesos que hacen falta, o sea,
los datos que hacen falta para cubrir, pues hace falta un caudalímetro mágico que tiene que trabajar a esta presión, a esta temperatura, y nosotros definimos el instrumento que hace falta y lo podemos llegar a y bueno, llegamos hasta la suministración, hasta suministrar el equipo. Tenemos dentro del equipo gente que puede realizar calibraciones, la instalación y el mantenimiento y calibración de los instrumentos. Y luego tenemos también no es una línea de negocio, pero es otra parte de la empresa, que es el I+D+I, en el que estamos desarrollando pues, con empresas tecnológicas nuevos procesos para poder, sobre todo energéticamente, gemelos digitales o poder hacer proyectos de I+D+I energéticos. Tenemos como sello de calidad las 3 ISO, la 9001, la 14001 y la 45001, que recientemente las hemos sacado el año pasado. Proyectos que hemos desarrollado desde base de sistemas en el hidrógeno verde. Principalmente hay 3 que son los más importantes. Han comentado en la presentación el más importante y donde estuvimos en todas las etapas del proyecto, que es en Barcelona, es en la hidrogenera que es para Iberdrola, que es el proyecto de TMB, donde definimos toda la arquitectura, definimos el sistema de control, realizamos la integración y ahora mismo estamos también pues, realizando modificaciones y mejoras en la planta de TMB. Ese es el primer proyecto y el más grande y el más representativo. Estamos también en Mallorca con el proyecto de Nagas, que es la planta de la HRS, que ahora de momento aún no está implantada, pero bueno, ya tenemos la programación, ya tenemos la visualización realizada, los armarios, y estamos a expensas de hacer la puesta en marcha. Estos 2 proyectos los hemos trabajado, colaboramos muy estrechamente con Clantech, que es una empresa que también está aquí en el Congreso. Y el tercero es en Madrid, es el proyecto para Exolum de Torrejón, de Torrejón, donde con Fusion Fuel realizamos todo el sistema de supervisión de la planta. Ahí también estamos ahora con mejoras del proyecto y, bueno, sobre todo mejorando lazos. Bueno, pues una vez que integramos, no nos quedamos solo en la programación, sino también damos ese know-how, ese expertise que estamos adquiriendo con todos los proyectos de, pues, esto vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así para poderlo mejorar, para poder mejorar la productividad de la planta. Hemos trabajado en Puerto Llano para el Centro Nacional del Hidrógeno con algún proyecto de I+D+I junto a ellos, alguna planta. En Valencia para el puerto, en Huesca con la Fundación del Hidrógeno, en Zaragoza con Calvera. Bueno, al final tenemos bastante badaje de proyectos de hidrógeno que creo que nos sentimos orgullosos de poder decir que estamos muy bien posicionados a nivel de control, porque al final creo que hemos trabajado prácticamente en casi todos los proyectos de hidrógeno que ha habido a nivel nacional. Y eso nos da un expertise y a vosotros como clientes una seguridad de decir, podemos ir conjuntamente con esta empresa porque saben de qué es lo que están haciendo. Bueno, hasta aquí la parte comercial, os he prometido que iba a ser poco, ahora vamos con la parte técnica, que es lo que a mí me gusta y donde más suelto me encuentro. ¿Qué es un sistema de control? Bueno, un sistema de control, todo el mundo sabéis que es los elementos que hacen falta para automatizar un proceso para que automáticamente se controle. Tenemos 2 arquitecturas posibles y voy a intentar al final de la presentación. Son 25 minutos, voy a ir rápido para que me dé tiempo, pero daros unas pinceladas, unos criterios para poder elegir, cuando estéis planteando una planta de hidrógeno, qué arquitectura tenemos que seleccionar. Si tenemos que ir a una arquitectura de DCS o una arquitectura de PLC SCADA. La arquitectura de DCS son arquitecturas para plantas ya mediano y grandes, en las que tenemos varios sistemas de control en paralelo. Una arquitectura DCS sería perfectamente un controlador que es el que lleva el proceso por una parte y el sistema de seguridad y el de Fire and Gas por otra, para cumplir
la parte de seguridad y cumplir la parte de proceso. Son diferentes controladores que trabajan en paralelo y sobre un mismo sistema de visualización. Ya, como digo, son plantas pues ya medianas, grandes. Cuando empezamos a hablar ya de plantas de 5 megas, tendríamos que ir hacia ese tipo de soluciones, o de arquitecturas de control. La otra arquitectura es el PLC SCADA, que directamente tenemos un sistema de control, un PLC, que controla o que comunica con todos los sistemas paquete que hay. Él gestiona todo, y un SCADA, que es el que visualiza y controla contra el PLC. En esta parte del PLC SCADA también es posible meter la parte de seguridad. Cada vez más los proveedores, los fabricantes tecnológicos están ya desarrollando controladores que tienen la parte de proceso y tienen la parte de seguridad conjuntamente en la misma CPU para poder también dar la solución de lazos SIL y lazos de proceso en la misma. En estas CPUs pueden llegar hasta un nivel SIL 3 certificado, ¿vale? En cuanto a lazos. ¿Qué retos tenemos cuando diseñamos un sistema de control? ¿O qué retos nos hemos encontrado y hemos ido solucionando conforme hemos programando la planta o diseñándola? Lo primero, ahora iré uno por uno explicándolos, pero aquí os los divido, o sea, los explico primero. Son las plantas paquete. Cada vez más todas las plantas son paqueterizadas, no solo en el hidrógeno especialmente, pero cada vez más la industria va hacia plantas paquete. Y te compro el paquete, compro un paquete y lo integro en mi sistema de control. Comunico con él y si mañana no me interesa esa parte de la planta, lo quito eso es un reto muy importante y, como digo, sobre todo en las plantas de hidrógeno es principal, porque prácticamente casi toda la planta son paquetes. El siguiente reto importante es la hibridación con el sistema energético. Al final, la planta de hidrógeno es importante, pero también es importante tener esa hibridación con la parte eléctrica, porque tener el ajuste, saber la demanda de energía, pues esa hibridación, esa unión entre los dos sistemas es muy importante, la definición y cómo trabajarla. La tercera es la conexión remota, operación remota, o al final casi todas las plantas de hidrógeno, de HRS, plantas pequeñas, plantas que no tengan que trabajar, que sean una materia prima para la propia planta, por ejemplo, de Fertiberia, de Cepsa, que entregan todo a su proceso, van a ser operadas remotamente. La cuarta es seleccionar el sistema de control de proceso. Una vez que ya tenemos la cuarta, llegamos a la quinta, que es definir qué es lo que necesitamos, si un DCS o un PLC SCADA. Y lo último, el gemelo digital, en el que también estamos ya trabajando en algún proyecto con el gemelo digital. Bueno, vamos a empezar ya con la primera parte, que son las plantas paquete. Me gusta plantear esta arquitectura que define muy bien nuestro trabajo. Al final, esto es una planta de hidrógeno pura, o sea, una planta de hidrógeno tal y como existe. Pues tenemos el electrolizador, tenemos el compresor, tenemos el dispensador. Como veis, todas son paquetes que tienen su sistema de control, su sistema de visualización HMI. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Montamos un sistema de control superior que comunica con todos los paquetes y lo que le hace es dar sentido o orquestar toda la planta para al final poder producir el hidrógeno. Podemos comunicar, o sea, en la ingeniería de detalle es muy importante ver qué comunicaciones son necesarias, definir qué comunicaciones son necesarias para poder comunicar con cada paquete y a través de ello integramos en nuestro sistema y le damos órdenes y visualizamos los paquetes. Hay un nuevo estándar que se está trabajando y os lo comento muy por encima. Y si alguien está interesado, pues luego puedo detallarlo más en el stand,
que es el MTP. Casi todos los proveedores están empezando a crear un estándar de programación pensado en dar solución a este reto que tenemos, que son las plantas paquete. El MTP viene a dar solución a que la visualización que tenemos en el electrolizador no la queremos solo en el electrolizador, la queremos en el sistema de control de la planta, porque la planta la operamos remotamente y si hay un problema en el electrolizador, el operario que está remotamente tiene que trabajar, tiene que hacer acciones contra el electrolizador. Si las plantas paquetes se programan en el estándar que se está definiendo, que es el MTP, lo que harán es, una vez acabado el paquete, exportan el archivo en una extensión MTP y nos lo dan a la integradora de toda la planta, nosotros lo importamos y automáticamente toda la visualización de las plantas paquete la tenemos ya en nuestro sistema de control general de la planta. Esto pues ahorra un montón de tiempo de ingeniería y por lo tanto de dinero. Para que os hagáis una idea, en TMB con el electrolizador nos pegamos 2 meses, 2 programadores replicando pantallas. De esta forma en 2 días hubiéramos acabado. Y además hubiéramos tenido toda la visualización pura. Al final, si no, tienes que hacer toda la ingeniería inversa, o toda la ingeniería inversa, o que el proveedor del paquete te dé toda la información y luego picarlo todo a mano. Entonces, en las requisiciones puede ser ya importante poder definir que los paquetes puedan venir programados en MTP. Voy un poco rápido porque es que el tiempo es el justo, ¿vale? Siguiente, la hibridación del sistema de energía. Como he dicho, es muy importante y creo que es el quid de la cuestión y donde todo el mundo estamos empezando a darle un pensamiento de cómo unir ambos sistemas para poder adaptar la producción de hidrógeno frente a la producción energética. Estamos en algún proyecto con empresas andaluzas de desarrollar un gemelo digital que module la parte eléctrica y que module la parte de la planta de hidrógeno para, por ejemplo, os pongo un caso muy fácil y que se entiende muy rápidamente. Tenemos una planta solar que está directamente conectada contra un electrolizador y detectamos desde el PPC de la planta solar que va a haber una bajada, venir unas nubes y vamos a tener una bajada de producción en media hora. ¿Qué es lo que este sistema que sería como un MS, un sistema energético, lo que hace es empezar a adaptar, a bajar la producción del electrolizador para que a la media hora, que ya sabemos que vamos a tener, en vez de un 80% de energía eléctrica, vamos a tener un 40%, para que el electrolizador ya esté preparado para eso y no le pegue, en el momento que de repente nos llega el 40%, el electrolizador se quede ahí parado. Es ir ajustando este sistema. Entonces, estamos en un proyecto de desarrollar un gemelo digital en el que tú puedas jugar con estos parámetros y puedas tener una herramienta software para poder jugar con esto. Aparte, bueno, pues también existen software que ya para que tengan una unión entre los dos sistemas y podamos hacer toda esta lógica que se pueda plantear. Las conexiones remotas, los retos que tenemos dentro de las conexiones remotas. Principalmente, como he dicho antes, todas las plantas se van a operar remotamente, por lo tanto es necesario esta conexión y es necesario poder dar una solución de conexión, de que la operación sea en un centro de control y tengas la unión con cada planta para poder operarla desde un mismo punto. Otro punto importante y que cada día más es la ciberseguridad. Hay que tener en cuenta la ciberseguridad. Al final estamos en una planta que es una planta ya de gas, una planta que puede ser objeto de que los hackers puedan conectarse y puedan
algún susto. Entonces, toda la planta tiene que estar con toda la normativa que hace falta a nivel de ciberseguridad y cumpliendo con todas las reglas que cada vez están. Es la ciberseguridad no solo en el proyecto, la ciberseguridad hay que mantenerla. Es porque hoy es la ciberseguridad, hoy es seguro, mañana ya no. O sea, la ciberseguridad hay que tener todos los días, hay que estar actualizando firmware, revisando posibles vulnerabilidades y siempre estar a la última, aunque el riesgo cero no existe, también os lo tengo que decir. Mantenimiento del sistema remotamente. Esto al final, nosotros todas las plantas de hidrógeno que os he comentado, tenemos conexión remota y podemos hacer modificaciones, podemos estar trabajando contra ellas y haciendo trabajos todo remotamente. Para eso es importante tener esa conexión. Y por último, la conectividad con sistemas de software de negocio, principalmente pues, con ERPs, con Mesmon, con gemelos digitales. ¿Qué es esto? Al final, lo importante es saber cómo estás vendiendo, saber la productividad de esa planta, poder cruzar datos, poder comparar qué planta es la más productiva. Pues entonces tenemos que tener preparado toda esa arquitectura para que tenga esa posibilidad, principalmente pues conexiones VPN, protocolos OPC-UA, bueno, pues diferentes datos que hay que tener en cuenta para poder dar esta solución. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para seleccionar el sistema de control de proceso? Voy a abrir todas las esto. El primero, redundancia de la CPU. Redundancia de la CPU. Principalmente, aquí casi todas las plantas yo creo que ya tienen que tener redundancia de CPU. Estamos hablando de una planta de gas que puede tener cierto peligro. Entonces, tenemos que tener siempre un backup de CPU que en caso de fallar una, automáticamente entre la otra y la planta puede ir a una posición segura sin poner en riesgo a nadie o no poner en riesgo la seguridad de la propia planta. Entonces, mi recomendación es que, al no ser que sea una planta muy pequeña, que siempre montemos una redundancia de CPUs para el control. Alta disponibilidad de comunicaciones. Viene un poco de la mano de la redundancia de la CPU. Al final, estas plantas tienen muchísima comunicación, entonces tenemos que tener una arquitectura de comunicación que nos dé servicio y si hay un corte en un trozo de un cable, que sigamos teniendo comunicación, principalmente por lo mismo de antes, poder poner la planta en una posición segura en caso de tener una avería. Pues, por ejemplo, el sistema de control deja de comunicar con el electrolizador, no podemos estar trabajando sin saber qué está pasando en el electrolizador, no tiene sentido. Entonces, mi recomendación también es hacer un anillo de comunicaciones para todas las plantas donde se cuelgan todos los paquetes. ¿Hace falta seguridad en las plantas de hidrógeno? Viene a este siguiente punto, los niveles de seguridad. Después de hacer la ingeniería de detalle, después de hacer el HAZOP, pues se define que hay X lazos de SIL o no, se pueden cumplir de otra forma que no hace falta lazos de seguridad SIL. En todas las plantas que hemos montado hace falta lazos SIL, o sea que sí o sí una CPU de seguridad nos hace falta casi siempre en la definición de la planta. Los tipos de lazos de seguridad, pues ¿qué nivel de SIL necesitamos? Pues SIL 1, SIL 2, SIL 3. Cuando estamos haciendo la ingeniería, pues hay que pensar que los instrumentos tienen que cumplir una normativa SIL, que si es SIL 1, SIL 2, cómo conectamos esos lazos. Eso también es un reto para poder seleccionar el sistema de control de procesos. La instrumentación viene también de la mano de la parte de seguridad. ¿Qué tipo de instrumentación necesitamos? ¿Necesitamos una instrumentación 420 o necesitamos un másico para poder hacer un custody transfer de la venta de hidrógeno, que además tenga comunicación y podamos leer el caudal, pero también podamos leer la densidad, podamos leer muchísimos datos que dan esa instrumentación
que es más avanzada y que tenemos que tener integrada dentro del sistema de control. ¿Tenemos zonas clasificadas ATES? Sí, en todas las plantas que hemos montado hay ATES, pues hay que definir cómo damos la parte, cómo cumplimos con las zonas clasificadas, o montamos remotas ya con seguridad intrínseca o barreras. Bueno, pues al final hay unas preguntas frente a este punto en el que hay que cumplirlas. Y ahora ya menos, pero el año pasado era muy importante los plazos de entrega del material. El año pasado era una tortura para nosotros como empresa integradora. Era más complicado casi dar el proyecto en tiempo que poder, por el cumplimiento de plazos, que por nuestra parte de lo que era el proceso. Entonces era un reto importante a la hora de ver cuándo seleccionamos y cuándo adjudicaban el pedido para poder llegar a esas fechas que nos marcaban. Está yendo muy rápido, pero como digo, porque al final el tiempo es el que es. Si alguno tiene alguna duda de algún punto, pues luego encantado de comentaroslas. Por el último, el gemelo digital. El gemelo digital, entiendo, seguro que todo el mundo ya sabéis de qué estoy hablando. Al final es una versión de la planta en software. O sea, es una simulación de la planta pura y dura, en donde tenemos el modelaje de la planta, las fórmulas matemáticas para poder modelar toda la planta y poder simular nuestro proceso virtualmente. Principalmente el gemelo digital es una muy buena solución, una herramienta muy importante antes de lanzar una planta a construir, porque el papel es importante, la ingeniería con el papel demuestra cosas, pero con el gemelo digital, una vez hecha la ingeniería y antes de producir, puede simular que todo lo que se ha calculado en la ingeniería, en el papel, es verdad, principalmente. Entonces, una vez hecha la ingeniería, sacas tu retorno de inversión, sacas tu retorno de inversión y montas el gemelo digital para ver que eso se cumple. Pero una vez acabada y lanzada la planta, el gemelo digital se queda conectado en paralelo a la planta y tú con valores de proceso puedes modificar lazos RPID en un sistema de control seguro y con eso optimizar lazos RPID para al final mejorar la productividad de la planta. La planta sigue produciendo con sus lazos y tú en un entorno seguro con valores de procesos reales simulas todo lo que son, pues en vez de el set point a 25 a 28, que es lo que pasa. Entonces, no solo el gemelo digital es bueno previo a la construcción, sino después en la optimización de la planta. Y bueno, voy cerrando ya. Estos son los criterios, los voy a poner para que rápido. Los criterios para elegir entre un DCS y un PLC escala es el número de variables, repetibilidad, escalabilidad, equipos de campo, disponibilidad y fiabilidad del sistema, conectividad del sistema de negocio, centro de operación multisite. Si tenemos más de 1000 variables, DCS. Si queremos repetitividad y escalabilidad, vamos a un DCS. Equipos con campo de diagnóstico, como he comentado, el caudalímetro máximo de custodia de transfer, vamos a una arquitectura DCS. Queremos una arquitectura robusta, DCS. Estas son unas conclusiones que, bueno, al final las voy a pasar porque estamos de tiempo pasados. Y nada, si queréis alguna pregunta y si no en el stand que ahora con el café os podéis acercar y encantado de conoceros. Espero que os haya gustado, no os haya dado mucho el coñazo y gracias por atenderme.